Buenas noches a todos. Gracias por estar presente en esta tercera conferencia del doctor Nicolás Kachanowski, en este seminario que comenzó hace ya 2 lunes. Mientras esperamos el último minuto para dar inicio a la conferencia, a la plática de Nicolás, recordarles, ya como venimos haciendo desde el primer lunes, la residencia en Buenos Aires sobre el peregrinaje intelectual de Juan Carlos Kachanowski, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de agosto, en días precedentes a la reunión del Congreso de Economía Austríaca que se realizará en la ciudad de Rosario, los días 22, 23 y 24 de agosto, ¿sí? Lunes, martes y miércoles. La residencia es jueves, viernes y sábado anterior en Buenos Aires, ¿sí? Así que muchas gracias por participar en estos eventos. Y bueno, Nicolás, te dejo la audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches y gracias por acompañarnos en la tercera reunión, la última de esta serie. Entonces, si recordamos, la primera vez que nos juntamos hablamos de teorías del ciclo, en la segunda reunión de la Gran Depresión, y hoy quiero hablar de la crisis del 2008, donde si estuvieron el lunes pasado van a ver que los paralelismos con la crisis del 2008 y la del 30 son muy claras, hay muchos paralelismos. Así que la historia en cierto sentido va a ser similar. Creo que explicar cómo se generó la crisis del 2008, dado que ya hablamos de la del 30, es eh, en algún sentido un poco de historia repetida. Así que agregué algunos slides más para discutir qué se ha hecho después de la crisis del 2008, especialmente en términos de política monetaria, que es donde el tema se vuelve un poco más complejo. Así que, como de costumbre, arranco. Si tienen preguntas, me las pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Entonces, la crisis de 2008 tuvo un epicentro en el sector financiero y más específicamente en el mercado, los créditos inmuebles, es decir, en el sector de precios escasos. De ahí el término del housing bubble, la burbuja inmobiliaria. Entonces, lo que hay que entender es por qué uno se dio una crisis y por una burbuja, perdón, y por qué la misma se dio en el sector inmobiliario. ¿Por qué no en el Dow Jones, como fue en la crisis del 30 o en algún otro mercado? ¿Por qué en este mercado puntual? Cuando hablamos de la crisis del 30, retrocedimos 15 años hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En este caso tenemos que retroceder unos 7 años hasta el 2001. En el 2001 se dan dos eventos importantes. Primero, la crisis.com y en segundo lugar, el ataque terrorista del 9/11, ¿sí? Las Torres Gemelas en New York. Entonces, con estos dos eventos, en su momento la Fed decide comenzar a reducir la tasa de interés que la Fed usa de referencia, la Federal Funds Rate, para incentivar la economía. Y la idea es que tasas de interés menores hacen del crédito más barato, lo cual incentiva las inversiones y el consumo de bienes que pueden ser, por ejemplo, autos o casas, donde para comprarlo generalmente se toma un crédito. El tercer factor, una vez que se da esto, el cuarto bullet, perdón, debajo del 2001, es que cuando la Fed comienza a expandir la cantidad de dólares, los otros principales bancos centrales comienzan a hacer lo mismo porque no quieren ver sus monedas apreciadas y afectar sus exportaciones. Si recordamos de nuevo el caso de la crisis del 30, luego de la guerra, cuando Inglaterra comienza a expandir la libra esterlina, Francia y Alemania comienzan a hacer lo mismo para no afectar su relación comercial con Inglaterra.
Por lo tanto, cuando hay un banco central importante como la Reserva Federal que comienza a expandir la oferta de dinero, genera el incentivo a que los mayores bancos centrales del mundo hagan lo mismo. Y lo que es expansión monetaria en un país se vuelve un fenómeno global. Hay un paper muy interesante que usa la regla de Taylor como referencia y muestra que fueron aquellos países que más se desviaron de su propia regla de Taylor, lo que sería su equilibrio monetario en este paper, los países que tuvieron las burbujas inmobiliarias más grandes. Entonces, este contexto explica por qué una burbuja, la crisis y el ataque terrorista, eh, y explica por qué es un fenómeno global. La pregunta es por qué se dio en el eh, sector inmobiliario y la respuesta es un marco institucional y un interés político en lo que puse ahí entre comillas el American Dream, que cada ciudadano sea propietario de su casa. Todavía recuerdo la imagen de Bush hablando en televisión explicando el American Dream y cómo iba a usar dinero del contribuyente para financiar hipotecas. De ahí que los bancos al recibir el exceso de crédito comienzan a tener presiones y regulaciones que los llevan a utilizar ese crédito para otorgar hipotecas para la compra de casas, lo cual obviamente resulta en un aumento de precios inmuebles por encima del precio de otros bienes. Me preguntan el nombre de este paper. No recuerdo, pero se los voy a adjuntar en todo el material que les vamos a enviar ahora en unos días. Ya que terminé el PowerPoint, las 3 sesiones, calculo que mañana le hago llegar a mis colegas la información, que ellos tienen el mail de todos los que se inscribieron, así se los hacen llegar. Sí, el American Dream venía de antes, lo que se hizo fue, digamos, incentivar esta política. No es que de la noche a la mañana se les ocurrió el American Dream. Entonces, este contexto explica las dos cosas. Uno, por qué se inicia la expansión monetaria y por qué el efecto se da en este mercado en particular. Cuando tenemos burbujas grandes, es muy difícil explicar las mismas sin encontrar o sin ir a una explicación que en algún lugar hable de expansión de crédito. ¿Cómo pueden subir los precios tanto si no hay más dinero dando vuelta en la economía? Entonces aquí tienen de 1991 al 2011 el Federal Funds Rate. Y si se fijan en una flecha roja estoy marcando la baja de la misma que se da en algún momento del 2001, que es una baja muy agresiva, pasó de más del 6%, 6.5 a 1.75 y después bajó incluso a 1. Y se fijan, a fines del 2004 comienza gradualmente a subir hasta que supera los 5 y luego cae hasta prácticamente 0, lo que se llama el Lower Zero Bound. Si la tasa de interés está en 0, es la famosa trampa de liquidez. Ya no puedo seguir bajando la tasa de interés, ya no tengo ningún efecto. Luego la crisis del 2008 se ha referido a este contexto como que el Banco Central se quedó sin munición, ya no puedo hacer más. No es necesariamente el caso, pero es esta situación a la que se refiere como el Zero Lower Bound y Lack of Ammunition. Entonces, esto genera el exceso de crédito y la política de facilitar la compra de inmuebles genera dos problemas. Primero es que a medida que otorgo más créditos inmobiliarios, los mismos van a ser otorgados a clientes con mayor y mayor riesgo. Pues mis clientes más seguros, los que tengo más confianza que me van a pagar la hipoteca de vuelta, es a quien le presto primero. Por lo tanto, a medida que otorgo más préstamos, aumento el riesgo de mi cliente. Eventualmente, otorgo créditos a lo que se llama subprime, alto riesgo. De ahí que se hable de la crisis subprime. Este cliente es alguien que no tiene activos, no tiene trabajo,
tiene ingresos y le estoy otorgando un crédito inmobiliario sin que siquiera tenga que hacer un down payment para comprar la casa. Esto es muy riesgoso. Y es a este grupo al que se le comienza a llamar subprime, y eventualmente los bancos, al tener que otorgar más y más créditos hipotecarios, cruzaron este límite, lo cual hace que aumente el riesgo de todo lo que es la cartera de créditos hipotecarios. El segundo efecto que se genera es que las IRM, las Adjustable Rate Mortgages, es decir, las hipotecas con tasa flotante, la tasa de interés que se paga por esta hipoteca depende de la Federal Funds Rate, es decir, la tasa de interés que fija la Fed. Por lo tanto, si tenemos hipotecas de tasa fija e hipotecas flotantes, las ARM comienzan a ser más baratas. Entonces lo que comienza a ver es un proceso en el cual aquellos que tienen hipotecas a tasa fija van al banco y la cambian por una flotante, que es más barata. Lo cual, si bien no hay nuevas hipotecas por este efecto, sí hay un mayor traslado a hipotecas flotantes, las cuales, si bien hoy son baratas, son más riesgosas porque la tasa de interés puede subir o bajar. Estos dos efectos hacen que se concentre un mayor nivel de riesgo en el mercado hipotecario. ¿Hasta aquí este seteo se entiende? Perfecto. Tengo algunos datos para mostrarles. Este gráfico muestra en rojo el precio de inmuebles en Estados Unidos, ¿sí? De 1890 al 2005, es decir, tenemos más de 100 años ahí. Y tenemos también la evolución en lo que sería una especie de celeste, el costo de construcción. Fíjense que cuando se da la burbuja, que es el salto de la línea roja, los costos de construcción no suben. O sea que esta no es una explicación de la burbuja. En azul oscuro la población tampoco presenta un gran salto, o sea que esto tampoco explica la burbuja. Y en gris, la tasa de interés a 10 años de los Treasury Bonds. Las hipotecas son deudas de largo plazo, por lo tanto se miran tasas de interés de más largo plazo. Y tampoco es que podamos explicar con esa línea, la tasa de interés a 10 años, la burbuja. Quiero hacer dos comentarios con este gráfico. Uno es, bueno, fíjense, a ver si puedo, el lápiz, aquí está. Sí, la caída entre 1920 y 1940. Parte de la Gran Depresión, hubo una pequeña crisis a principios de 1920, etcétera. Pero más allá de ese desvío, el precio de las casas es relativamente constante. Lo cual quiere decir que comprar y vender casas en sí no es un negocio, no es una buena inversión. No hay una tendencia ascendente. Y el motivo es que uno compra casas porque uno quiere vivir en la casa, no es meramente un negocio. Es como cuando se miran actividades artísticas y dejando de lado outliers, excepciones, un músico famoso, un Elton John, un Rod Stewart, un Frank Sinatra, son profesiones con ingresos menores al promedio. Y el motivo es que trabajar de artista es divertido. Entonces parte del pago viene por disfrutar el tipo de trabajo. Entonces cuando uno saca los grandes casos de éxito, son profesiones que pagan debajo del promedio porque parte del beneficio es el tipo del trabajo. Hay un argumento o una explicación similar en este sentido. Al comprar una casa no solo está la oportunidad de revenderla, sino que me ofrece el servicio de vivir en esta casa. De ahí que en los precios no se capture una tendencia alcista que muestre una positiva posibilidad de negocio. Pero eventualmente este gráfico salta y es lo que genera el flip, como se le ha llamado en el mercado americano. Compro una casa, le hago un poco de arreglo y la revendo a un precio mayor, dado que estoy en medio de esta burbuja. Pero no es una situación normal. Meses antes de que estalle la crisis, Ben Bernanke responde una pregunta diciendo que a su juicio no hay una burbuja inmobiliaria,
que los precios de las casas no están mucho más arriba de lo que deberían estar y que no ve con temor un problema serio derivado por un colapso del precio de las casas. Ben Bernanke estaba diciendo esto más o menos cuando los precios de las casas estaban en estos niveles, cuando el nivel histórico se encuentra por ahí abajo. Es decir, o Ben Bernanke no quería transmitir miedo al mercado, posiblemente sea el caso, o no estábamos viendo con un horizonte temporal lo suficientemente grande qué es lo que está pasando con estos precios. A ver, mientras leo el chat, no sé si hay alguna pregunta o hasta aquí estamos claros. Sí, por supuesto, en términos reales los precios son relativamente constantes, dejando de lado oscilaciones de corto plazo. Bien. Eh, a veces si uno es presidente de la Reserva Federal y con su palabra puede asustar o traer tranquilidad al mercado, puede cambiar, por ejemplo, la demanda de dinero y eso puede tener efectos en la economía. Eso no quiere decir que con el poder de la palabra se pueda cambiar toda la realidad, pero sí se pueden tener efectos. Recuerdo cuando estalla la crisis, no me acuerdo ahora si fue Bush o el secretario del Tesoro en cadena nacional, en televisión, diciéndole a los americanos que por favor no quiten el dinero al banco para que no haya problemas, lo cual el efecto inmediato obviamente fue una corrida bancaria. Eh, no es lo que se quería transmitir, pero fue el efecto. Paulson, correcto. Eh, Hoy estaba hablando de la crisis del 30 y hice mención, si recuerdan, cuando Roosevelt gana las elecciones y comienzan los rumores de que iba a confiscar el oro en los bancos, y Roosevelt ni siquiera intenta desmentir estos rumores, lo cual terminó provocando otra corrida bancaria. Entonces, hablar o no hablar puede tener efectos. Bien, este gráfico muestra la eh, participación en azul, las barras azules son la participación de créditos hipotecarios subprime de, digamos, toda la cartera de créditos hipotecarios y se ve un salto a partir del 2004. Eh, Salto muy fuerte. Lo cual quiere decir estamos concentrando riesgos. Ya no le puedo prestar más a clientes seguros porque ya no hay más. Los únicos que me quedan son los de alto riesgo, los subprime. Y la línea roja muestra el porcentaje de home ownership, de ser dueño de tu vivienda, y se ve que hay una tendencia alcista de antes del 2001. Pero se ve que a partir del 2004 como que se empieza a revertir, al mismo tiempo que el share de credit subprime sube, sigue subiendo hasta el 2008. Y acá hay dos motivos para esto. Uno es, alrededor del 2004 más o menos, es cuando la Reserva Federal comienza a subir la tasa de interés de nuevo, pues estaban viendo de hecho que se estaba construyendo una burbuja. Eh, pero al mismo tiempo empieza a jugar mucho el flip, donde ya no se compran casas para vivir, sino que se compran casas para revenderlas. Y es la misma persona que compra varias casas y las revende. De ahí que el porcentaje de home ownership pueda no subir. Es la misma persona que ya es dueña comprando una segunda, tercera, cuarta casa para beneficiarse por el cambio de precio. Pero sí se ve un serio incremento en el riesgo subprime. Bueno, por un lado, eventualmente te quedas sin clientes seguros, no subprime, o sea, clientes prime. Por el otro lado, el rol, lo tengo en un slide futuro, eh, de Fannie y Freddie era ser garante a los bancos de los créditos hipotecarios. Y acá es donde empieza a aparecer
la securitización de los créditos hipotecarios. Los ponemos todos en un instrumento, hacemos un combo y se lo damos a algún otro agente financiero. Que es justamente este slide. La línea gris, perdón, la barra gris es las deudas securitizadas, que es básicamente decir, bueno, tomo un número de hipotecas, para hacerlo sencillo, digamos 3, y las junto como si fuera una sola hipoteca. Es como juntar 3 bonos y hacer un portfolio con los 3 bonos. Entonces el cash flow de este bono securitizado es el cash flow conjunto de los 3 bonos. Acá es lo mismo, junto un número grande de distintos tipos de hipotecas, lo hago uno solo, lo hago una especie de índice, un portfolio, y lo comienzo a vender a otros entes financieros, como si fuese un paquete. Este tipo de instrumento es lo que se ve que comienza a aumentar fuertemente a partir del 2003, 2004. De nuevo, cuando este rol de asegurar las hipotecas comienza a tener un rol fuerte. Se empezaron a hacer con mayor intensidad. Y el problema es que son muy difíciles de evaluar, pues no está claro cómo funciona cada hipoteca, hay que hacer un estudio muy detallado. Muchas de estas hipotecas pueden tener tasa flotante, lo cual es riesgoso para el cliente. Y otro tema que no he puesto en el slide, pero que es importante, es que lo que son las calificadoras de riesgo de instrumentos financieros, de bonos, etcétera, Standard Poor's, Moody's y se me fue el nombre de la tercera. Estos tres son un oligopolio. No está permitido que entre un cuarto, un quinto, un sexto competidor, Fitch, correcto, que entre otros competidores en este mercado de calificación de riesgo. Y no solo es un oligopolio, sino que quien paga por la calificación es el emisor de la deuda, no quien va a comprar la deuda, lo cual puede generar incentivos a ser un poco, digamos, flexibles con la calificación de la emisión de deuda, porque quien me paga por calificar es a quien estoy calificando. Hay sí, un conflicto de intereses. De ahí que se menciona este problema de por qué estos instrumentos securitizados tenían tan buena calificación. Uno, son complejos. Dos, hay un conflicto de intereses. Y en este gráfico lo que les muestro es de nuevo en azul la Federal Funds Rate, ya a partir del 2001 que comienza a caer. Y en amarillo, si se fijan, tienen el costo de tomar una hipoteca, o sea, la tasa de interés de una hipoteca fija a 30 años, tasa fija a 30 años, que oscila entre 7 y 6%. A principios del 2001, la línea naranja muestra el costo, o sea, la tasa de interés de una hipoteca flotante. Y si se fijan, a principios del 2001 estaban más o menos en niveles similares, pero luego comienza a descender el interés de hipotecas flotantes más rápido que la línea amarilla. Fíjense que alrededor del 2003, una hipoteca flotante hay que pagar casi 4%, pero si es fija estamos hablando de alrededor de torno del 6%. De ahí el traslado de vender mi hipoteca fija al banco y cambiársela por una flotante. Y fíjense que en el 2004, a mediados, cuando la Reserva Federal comienza a subir la tasa de interés, de manera inmediata comienza a subir el costo de las hipotecas flotantes. Ya están muy relacionadas la una con la otra. Y como es foco de la teoría austríaca del ciclo, es este descenso y subida, esta forma en U de la tasa de interés, lo que hace que cuando se baja se invierta además en proyectos muy sensibles a tasa de interés, largo plazo, la duration que hablábamos en la primera reunión, y cuando sube se genera el efecto contrario y se colapsen todos los costos de golpe.
¿Hasta aquí bien? Ok. Bueno, acá ya es historia conocida. Cuando la Fed comienza a subir eh, la Federal Funds Rate y los costos de las hipotecas comienzan a subir, los primeros que se encuentran en dificultad para pagar sus hipotecas al banco son justamente los subprime. De ahí de nuevo el término subprime crisis. Eh, y esto comienza a ser un problema macro. No es que tengo algún que otro cliente en el banco que no me paga la hipoteca, sino que comienza a ser un problema de mi cartera de hipotecas y de todos los bancos. Lo cual quiere decir que si yo soy un banco, es muy difícil para mí ir a otro banco y decirle, ¿me das un préstamo para cubrir mi pérdida de hipoteca por un tiempo hasta que te pago? Pues los otros bancos están en el mismo problema. Todos los bancos comienzan a ver que las hipotecas no se pagan y esto le genera un problema en los activos al banco, pues el valor de la hipoteca colapsa y no recibo el cash flow para hacer frente a mis obligaciones de entrega de dinero. Este efecto es el que termina gatillando la crisis. Obviamente, recordemos que estamos hablando de fenómenos sociales, economía, la tasa de interés comienza a subir en el 2004, la crisis se da en el 2008. Estos efectos no tienen por qué ser inmediatos. Si comienzo a subir la tasa de 1 a 1,5, a 2, a 2,5, etcétera, y de a poco voy generando más y más problemas en clientes subprime, hasta que eventualmente son demasiados y ahí se colapsa. Que la crisis se haya gatillado en el 2008, pero la tasa de interés haya comenzado a subir en el 2004, no necesariamente son contradicciones. Fíjense que se tardó 2 años en pasar de la tasa de 1 al 5. No es que se subió de 1 a 5 de un mes al otro. Sí, no, o sea, subprime es todo cliente que es riesgoso, es decir, hay alto riesgo de que no pague la hipoteca, ya sea de tasa fija o tasa flotante. El problema de la tasa flotante es que cuando la Fed revierte su política, todas las hipotecas flotantes se vuelven más caras. Y el primero que va a dejar de pagar es justamente el subprime. Bien. Eh, Déjame ver con qué sigo. Ok. Antes de pasar estos bullets, cuando el mercado pasa por la burbuja, ¿no? Que los precios subían, donde todo el mercado estaba comprando casas, que empuja el precio a la alza, eh, el problema de subir las tasas de interés de las hipotecas, etcétera, hace que ahora la gente tenga que vender las casas para pagar las hipotecas. Entonces el mercado pasa de ser todo el mercado comprador a todo el mercado vendedor. Y esto es lo que hace caer el precio de los inmuebles. Y un efecto de esto es que al vender mi casa no es suficiente para pagar la hipoteca. Y acá es donde el problema se empieza a extender. Entonces los dueños tienen que comenzar a reducir el consumo. Quizás no pueden pagar la tarjeta de crédito, que como la tasa de interés era baja, está, digamos, al máximo. Les debo mucho a la compañía, a Visa, Master, etcétera. Se empieza a generar este efecto de bola de nieve, similar al que tuvimos en la década del 30 y con el cual mal que mal estamos familiarizados. Tengo que cortar gastos, dejo de consumir, las empresas venden menos, tienen que despedir gente, bajar costos, etcétera. Al acumular tanta wealth, tanta riqueza en el inmueble, cuando esto colapsa, genera una contracción de mi nivel de riqueza y cuánto puedo pagar a los bancos. Los bancos no reciben las hipotecas, necesitan hacerse de liquidez de efectivo. ¿Qué van a vender? Su portfolio de inversiones, que son acciones y bonos, lo cual lleva una caída en la bolsa, similar a como fue en la década del 30. Todos los bancos ahora están vendiendo acciones, pues necesitan liquidez ya porque están por quebrar. El fire sale. Como las acciones bajan, al día siguiente, si tengo que vender acciones, tengo que vender todavía más acciones para, digamos, juntar el mismo monto de dinero.
Y esta es la caída de las bolsas, ¿sí? Es cuando se dice es la crisis la que produce una caída en la bolsa, no es la caída en la bolsa la que produce la crisis. Porque hay que explicar por qué cae la bolsa. No cae porque sí. Bien, entonces, eh, algunas aclaraciones, eh, salvo que haya alguna pregunta con cómo se generó la crisis, cuáles fueron los procesos que llevaron a esta burbuja. Eh, pero tenemos a estos dos agentes, Fannie Mae y Freddie Mac, que si bien en los papeles eran entidades privadas, en la práctica eran gubernamentales. El gobierno les decía qué hacer, la financiaba el gobierno, etc. Imagínense esta situación. Están los bancos en Estados Unidos y el gobierno les exige que emitan más crédito hipotecario. Lo primero que el banco le va a decir al gobierno es, ok, pero el riesgo de mi portfolio va a subir. ¿Y esto cómo lo arreglamos? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, no te preocupes, Fannie y Freddie van a garantizar tu portfolio de hipotecas. Lo cual quiere decir que todo este riesgo hipotecario se concentró a su vez en estas dos instituciones financieras. Este era un rol muy importante de estas dos agencias. Darle cierta seguridad al sistema financiero. Claro, cuando estas agencias colapsan, el seguro a los bancos de Fannie y Freddie obviamente colapsa. Por lo tanto, no cumplió su rol. De lo otro que se ha hablado mucho es del llamado shadow banking o banca en las sombras. Um, y esto es un poco quizás específico a cómo se definen términos y roles en Estados Unidos. Y el shadow banking es cuando hay entidades financieras, por ejemplo un mutual fund o un investment bank, que ofrece servicios típicos de bancos comerciales. Te ofrece una checking account, te ofrece una tarjeta de débito, quizás te da un crédito hipotecario, que en la concepción son actividades de los bancos comerciales. Y dado que estos no son bancos comerciales, no caen bajo la órbita de la regulación de la Reserva Federal sobre los bancos comerciales. Por lo tanto, el ente regulatorio de los bancos comerciales no está viendo qué pasa en actividades de banca comercial por entidades financieras que no son bancos comerciales. Es como decir, saca un crédito hipotecario en el UBS o en Merrill Lynch en lugar del Wells Fargo o el Citibank, que no son bancos comerciales, son bancos de inversión. Entonces, el shadow banking durante estos años se ha expandido bastante y es por eso que algunos apuntan a este efecto como causante de la crisis. Hubo mucha actividad comercial no regulada, pues sucedía en las sombras. No obstante, recordemos que el sector financiero en Estados Unidos, de todos los sectores económicos, es el más regulado, por lo cual no es muy consistente decir que la crisis financiera se dio por una inestabilidad del mercado libre o alguna explicación por el estilo, porque de todos los mercados es el menos libre, con o sin shadow banking. Bien, si hubo tanta expansión del crédito, ¿por qué no hubo inflación en el periodo 2002-2007? Que es la pregunta que Jaime me hacía la semana pasada respecto a la Gran Depresión, la década del 20, y los motivos son los mismos. En primer lugar, eh, aumentos significativos de productividad. En este caso, todos los avances en tecnologías de comunicación, internet, etcétera, que se dieron en la segunda mitad de los 90, comienzan a tener un efecto a nivel macro en la economía cruzado el 2000. No es un efecto inmediato, hay que aplicarlo, hay que empezar a usarlo, etcétera. Entonces, estos descubrimientos, estos desarrollos a fines de los 90 tienen efecto en el periodo, digamos, 2002-2007, para redondearlo. Y el segundo motivo es que el precio de las casas no es parte del IPC en Estados Unidos. El costo de alquilar es parte del IPC, pero no el costo de comprar una casa. Por lo tanto, en el termómetro estándar de inflación
no va a figurar, ya sea que mires el IPC o el Core IPC, las casas no van a estar. Si incluso mirás el deflactor del PBI, los precios que van a figurar son únicamente los de las casas construidas el año que estás calculando el PBI. Si miramos el precio de una casa que se construyó en el 2005, en el 2007, ese precio no va a figurar en el PBI del 2007 porque esa casa no es un nuevo bien producido en el 2007. Y el PBI es sobre nuevos bienes producidos, no sobre viejos bienes producidos. Por lo tanto, son pocos los precios de las casas, es decir, solo las casas nuevas van a figurar en el deflactor del PBI, no todo el parque inmobiliario. De modo similar, no igual, pero las acciones, comprar acciones es un intercambio de propiedad, no es producción de nuevos bienes. De allí que el precio de las acciones no figure en ningún PBI. Entonces, cuando hay un exceso de crédito que se canaliza a un mercado que no es parte del PBI, del IPC o del deflactor del PBI, no lo vamos a ver si nuestras anteojeras macro formales nos dicen que hay que mirar el IPC y el deflactor del PBI. Va a pasar por otro lado, no lo vamos a tener tan en cuenta. ¿Se entiende este problema? De ahí que algunos tratemos de poner más énfasis cuando hablamos de inflación en exceso de oferta de dinero sobre demanda de dinero que sobre síntomas puntuales que pueden o no aparecer o pueden depender del contexto del mercado, cómo se mide, etc. Recuerdo que estaba en Buenos Aires todavía y estaba en una reunión del American Chamber of Commerce, creo que es el nombre, creo que estaba en Wenceslao, y en aquel momento el presidente del Banco Central en Argentina era Redrado, Martín Redrado, y en su exposición recuerdo todavía que contó que el Banco Central recibió visitas de economistas, funcionarios de la Reserva Federal, a explicar al Banco Central de Argentina, así como viajaban a otros bancos centrales, qué era la tasa subprime, qué estaba pasando y qué iba a suceder. Esto debe haber sido alrededor de 2007, 2008 quizá, no más tarde. Por lo tanto, los que están en el ojo de la tormenta saben lo que está pasando. No pueden, obviamente, en su economía, saber toda la perfección, todos los detalles, no pueden tener una idea exacta de qué va a pasar, pero sí había cierta conciencia de que el problema se estaba construyendo y que en cierto punto ya era imparable. Bien, ¿qué explicaciones alternativas hay? Eh, bueno, una que no está aquí es la Irrational Exuberance, que es una versión siglo XXI de Keynes, es decir, nos volvemos irracionales, comenzamos a invertir en activos financieros o inmuebles de largo plazo como casas, eso genera una burbuja, eventualmente la burbuja se pincha. Es decir, es una explicación que requiere de algún comportamiento irracional en un gran número de agentes económicos al mismo tiempo, lo cual es no explicar la crisis. Es el mismo problema que tenía Keynes con los animal spirits. Pero hay otras dos que son un poco más elaboradas. Una es el Global Savings Glut, que es la tesis de Bernanke, y después la explicación de lo que es el Market Monetarism, que podemos entenderlo como una versión moderna del monetarismo de Friedman aplicado a la crisis del 30. ¿En qué consiste cada una de estas explicaciones? La primera, el Savings Glut, sostiene que el motivo por el cual las tasas de interés estuvieron tan bajas por tanto tiempo no es que la Reserva Federal estuviese expandiendo el crédito, sino que había un aumento de ahorros a nivel mundial. Por lo tanto, Estados Unidos podía endeudarse a bajas tasas y ese es el motivo por el cual había bajas tasas de interés. Un aglutinamiento de ahorros. El principal problema es que esto no se ve tan claro, sí, de Bernanke.
tan claro en los datos. Entonces, la línea gruesa negra, la línea negra gruesa, esta de aquí, eh, es el ahorro sobre el PBI a nivel mundial. Y como se puede ver, no hay un incremento de los ahorros respecto a los ingresos a nivel mundial. Se mantiene más o menos constante. La línea verde es lo mismo, ahorro sobre PBI, eh, pero para Europa y Asia Central, los países desarrollados, es decir, los que tienen más nivel de ingresos y más pueden explicar grandes cambios de ahorro. Tampoco se ve un cambio en el comportamiento. La línea violeta es Estados Unidos y lo que se percibe es una, si se mira en el 2001, un leve descenso hasta el 2006, después otro descenso hasta el 2009. Esto es lo que se menciona, que Estados Unidos baja su ahorro y aumenta su consumo porque el crédito era barato. Quizás lo que pueda argumentarse como un Credit Savings Glad es si miramos la línea roja, que es el este de Asia y el Pacífico, China, eh, Taiwán, etc. Ahí sí se ve un aumento, posiblemente explicado principalmente por China. Lo que esa línea no distingue es si ese aumento de esa línea roja se debe a que hay más ahorros o a que hay un aumento de crédito por parte de los bancos centrales que va a figurar como ahorro, si no hago la distinción. Y si uno mira el comportamiento de los bancos centrales, lo que ve es una política de expansión monetaria. Por lo tanto, no es claro que se pueda explicar, uno, este aumento por ahorro, porque ahorro y consumo no pueden subir al mismo tiempo, salvo que haya un aumento de la expansión del crédito. Así todo, si esta línea roja sube, a nivel mundial los ahorros no aumentan, es decir, lo que se ahorra de más se desahorra por otro lado. Lo que hay que explicar es que todo esto es, uno, ahorro genuino y gran parte de eso fue a Estados Unidos, al sector inmobiliario, y a Europa, y a Australia, y a otros países. Eh, Puede no ser del todo convincente, especialmente si esto viene acompañado con una política más expansiva. El saving flat, ok. Alan Greenspan y Ben Bernanke, ambos dos tenían tesis similares del savings flat con diferencias menores. Pero básicamente la historia es la misma. No es nuestra culpa que la Federal Funds Rate esté tan baja, es que hay demasiados ahorros a nivel mundial. Pues si aumenta el ahorro, lo que está sucediendo es un aumento de la oferta de crédito. Si este ahorro se da en el sistema bancario, es decir, si ahorro en los bancos. Este gráfico muestra la explicación del market monetarism. Si recordamos, la propuesta de Friedman es, dado que para Friedman la velocidad del dinero, la velocidad de circulación es relativamente constante, porque la demanda de dinero es constante, entonces lo que el Banco Central debe hacer es fijar el comportamiento de M y no debe permitir que M caiga de golpe. Si la caída de un tercio de la oferta de dinero en 3 años en la crisis del 30 es para Friedman lo que causa la crisis. El market monetarism lo que hace es decir, guarda porque la velocidad del dinero no es constante, puede variar, por lo tanto tu variable objetivo no es M, sino que es M por B. Pero el principio es básicamente el mismo. Entonces, si Friedman diría, no hay que permitir que caiga M, el market monetarism diría en las mismas líneas, no hay que permitir que M por B caiga. Y M por B, si recuerdan la teoría cuantitativa del dinero, es igual al PBI nominal. Este gráfico tiene dos líneas, dos series, donde una es el PBI nominal y la otra, la punteada, es Final Sales to Domestic Purchases,
que es el gasto nominal dentro de Estados Unidos. Son dos medidas de flujo nominal y en las dos se ve que hay una tendencia. Déjenme marcarlo aquí con rojo. Más o menos esa tendencia lleva una tasa promedio de crecimiento del 5% anual. De allí que si ustedes siguen la discusión del market monetarism, Scott Sumner, etc., sugieran que el PBI nominal debe crecer a un 5%. En mi entender, este es el motivo. Hasta que estalló la crisis, estaba todo bien, el PBI nominal venía creciendo al 5%, sigamos con esto. Cuando se da la crisis, el PBI nominal cae, y lo que no se hace es volver al nivel anterior, lo cual hubiese suavizado mucho la crisis. Es decir, tengo un aumento en la demanda de dinero que hace caer B, tengo que aumentar M para compensar la caída de B. Lo que el Market Monetarism se está diciendo es, por más que Bernanke haya dicho que aprendió el error de la crisis del 30 gracias a Friedman, en los hechos cometía el mismo error, permitió que caiga el flujo nominal en la economía sin llevarla al mismo nivel. Que es un punto muy similar al de Hayek en 1933. Y recuerden que el punto de Hayek no es que no haya que compensar cambios en la demanda de dinero con oferta de dinero, sino que no hay que expandir la oferta de dinero por encima de lo que cambia la demanda de dinero. Es decir, no hay que llevar el PBI nominal a valores incluso superiores. La diferencia entre Hayek y el Market Monetarism es que la postura de Hayek sugeriría que el PBI nominal per cápita sea constante, no que aumente a un 5%. Por eso te puede generar desequilibrios monetarios si la oferta de dinero crece más rápido que la demanda de dinero. ¿De dónde viene la burbuja si no? Una burbuja de tamaño hay que explicarla con algún desequilibrio monetario. Si no, tendríamos que ver otros precios caer, que no es lo que se observa. ¿Esto está claro? La postura del Market Monetarism. Bien. Para mí una forma de entenderla es pensar en Friedman sin el supuesto de que la velocidad del dinero es fija. Es el mismo lenguaje, el mismo esquema macro, etc. Bien, entonces, ¿qué se hizo post-crisis? A partir del 2008. Bueno, lo primero que se hace es reducir bueno, no sé si lo primero, pero eh, la Federal Funds Rate baja prácticamente a cero, creo que 0.25. Dado que la tasa de interés está tan bajo, ¿qué puedo hacer yo, Banco Central, para seguir teniendo efecto en la economía si ya no puedo bajar la tasa de interés más? Lo primero que aparece mencionado es el TARP, Toxic Asset Relief Program, que esto fue si se quiere, en el ojo de la tormenta de la crisis, y fue el programa a través del cual la Fed tenía cierto dinero con el cual iba a ir a los bancos e iba a comprar activos financieros tóxicos. ¿Qué son activos financieros tóxicos? Son básicamente hipotecas, securitizadas o no, donde los clientes no están pagados, es decir, están en quiebra, entonces la hipoteca en vez de valer, por ejemplo, 100, vale 20. Entonces yo, Banco Central, te la voy a comprar a 100, por más que el mercado pague 20, y yo me voy a hacer cargo de la diferencia. Con eso te quito los activos tóxicos y te compenso nominalmente la pérdida del valor del activo. Es la Fed la que comienza a concentrar las hipotecas y todos estos activos tóxicos, como se les llamaba en aquella época. Ese es el programa TARP. El segundo bullet son los QE, los Quantitative Easing, que creo que hubo 3 o 4, no sé, hubo varios, que son de nuevo paquetes de fondos donde la Fed los va a utilizar para dar liquidez a los bancos. La diferencia es que
en vez de hacer lo tradicional, que es comprarle a los bancos Treasury Bonds, bonos del tesoro, va a poder comprar cualquier activo financiero que tengan los bancos. Otros bonos, acciones. Me salgo del límite de bonos del tesoro. Y esto es lo que no solo da liquidez a los bancos, sino que permite hacer el punto 3, que se le llamó Operation Twist, que básicamente consistía en intentar cambiar la pendiente de la yield curve. Y el motivo es que tradicionalmente la Fed mueve la Federal Funds Rate, que es una tasa de interés overnight. Cierra el día y al final del día un banco, Wells Fargo, le pide un préstamo a otro banco, Citibank, para devolvérselo primera hora a la mañana siguiente. Es un préstamo que sirve para cumplir cierto requisito de liquidez cuando cierra el día bancario. Y te lo devuelvo cuando abren los bancos mañana. Es bien corto plazo. Pero las inversiones, al ser de largo plazo, están más afectadas por las tasas de interés de largo plazo. Entonces, si yo soy el Banco Central y quiero tener un efecto más directo en tasas de interés de largo plazo, tengo que cambiar el precio, es decir, comprar y vender activos de largo plazo. Por lo tanto, comienzo a comprar activos de largo plazo, el precio del activo de largo plazo sube, la tasa de interés baja, y eso cambia la pendiente de la yield curve, y en el ideal tengo un efecto más directo sobre las inversiones que con todo lo que hice hasta ahora no despegan. Entonces quiero pegarle de manera directa a la tasa de interés con la cual se descuentan los cash flows en las inversiones. Esa era la idea del Operation Twist. ¿Está aquí bien? Bien. Y el cuarto bullet fue algo que la Fed tuvo que pedirle al Congreso autorización, y es que cuando los bancos mantienen reservas, es decir, el efectivo que mantienen reserva y no prestan, esas reservas figuran como depósito en la Fed. Es decir, yo tengo una cuenta en un banco, el banco a su vez tiene una cuenta en la Fed, y el dinero que el banco no presta es el balance del banco en la cuenta de la Fed. Eso es lo que se llama reservas en el sistema americano. Entonces la Fed comienza a pagar intereses en estas reservas. Y hay dos motivos para esto. Que son este slide. Entonces, el primer punto que figura acá es el bailout masivo, que surge de la doctrina too big to fail. Hay bancos que son demasiado grandes para dejarlos caer, porque si caen van a arrastrar a todo el sistema. Entonces, la Fed, en vez de dar salvatajes financieros a bancos puntuales, lo que decidió fue hacer un salvataje masivo a todos los bancos, y lo necesites o no, vas a aceptar el salvataje. Yo te voy a dar dinero, no me importa si necesitas o no, lo vas a aceptar y tenés que esperar tanto tiempo antes de devolverlo. Aquí fue famoso o conocido el caso de Wells Fargo, que públicamente dijo no necesito ser salvado, y lo dijo públicamente, recibió el dinero de todas maneras, que debía hacerlo, y al momento que se cumplió el plazo lo devolvió. O sea, Wells Fargo fue inteligente en hacer de esta política un marketing inverso. El motivo de esto es que la Fed no quería que el público supiese cuáles eran los bancos en crisis y cuáles no, para evitar corridas bancarias. Entonces, si hago un salvataje forzoso a todos los bancos, ya no sé cuál es el banco que está en crisis y cuál no, y como están todos bajo salvataje, dejo mi plata en el banco. Esa fue un poco, a mi entender, la motivación de esta movida. Pero esto me genera un problema, porque estoy inundando al mercado de dólares. Y inundando se queda corto. Tendría que haber agregado aquí un gráfico del cambio en el balance de la Fed para mostrar el salto. Entonces, ¿cómo hago para evitar un serio problema inflacionario si literalmente estoy creando dólares a lo loco? Le doy la plata a los bancos,
Y para que los bancos a su vez no vuelquen la plata al mercado, tengo que darles un incentivo para que mantengan la plata fuera del mercado. Y ese fue el rol de pedir la autorización de pagar intereses a reservas. Entonces, cuando el banco recibe el crédito en medio de la crisis, su retorno más seguro es dejarlo depositado en la Fed, estacionado, que automáticamente es como un taxímetro. No deja de pagar intereses. Y ese dinero que la Fed crea se la da a los bancos ganan liquidez y la Fed, en vez de quitar el dinero de los bancos vendiendo instrumentos, que no puede porque están todos tóxicos, le dejo el dinero al banco, pero le pago para que no lo vuelca al mercado. De esa manera evito una alta inflación con esta política. ¿Se entiende esta movida de la Fed? Es por eso que M2 en Estados Unidos no aumenta tanto a pesar de que la base monetaria se haya expandido de manera explosiva. El gran dilema es todavía irresuelto. ¿Cuál es la exit strategy de la Fed? ¿Cómo es que la Fed va a desarmar esta bomba de tiempo? Pues si dejo de pagar intereses, los bancos van a volcar el dinero al mercado. Y ahí tengo un problema inflacionario. Si quiero sacar esa liquidez de los bancos, se la tengo que sacar vendiéndole activos. Pero no tengo activos por ese valor para venderlo porque son tóxicos. O sea, valen 20. Yo se los compré a 100. Entonces, si se los vendo, no me los va a pagar 100. Me los va a pagar 20. Y no tengo activos suficientes para quitar tanta liquidez. Esta estrategia de salida no está clara todavía cuál va a ser, si es que la Fed misma tiene claro qué es lo que va a hacer para desandar este camino. Entonces, esta movida de la Fed la podemos enfrascar en la teoría cuantitativa del dinero en estos dos bullets. En el primero ven que tienen MB igual P por I. Y básicamente lo que la Fed ha hecho es aumentar M más o menos en la misma intensidad que ha caído la velocidad de dinero. Es decir, la Fed ha incrementado de manera artificial la demanda de dinero. Ha hecho que B caiga más de lo que hubiese caído sin el pago de reservas. Hago caer B y eso me permite aumentar M. MB se mantiene más o menos constante. Otra manera de ver esto, si lo quieren abrir un poco más en detalle, es abrir M, que es oferta de dinero, en sus dos componentes, base monetaria B y el multiplicador monetario M minúscula. En este caso, la interpretación es que la Fed ha aumentado la expansión de la base monetaria y ha hecho artificialmente caer el multiplicador monetario, que es la demanda de dinero, perdón, no del público, sino de los bancos. Pues son los bancos los que mantienen el dinero y no lo prestan. Si no lo abrimos, la demanda de dinero B son banco y público en conjunto. Acá al tener las dos variables separadas, ahí debería de ser bancos en vez de público, es decir, la gente. Esta es la movida de la Fed y por eso MB no ha aumentado tan rápido y por eso no hemos tenido inflación en Estados Unidos a pesar de la explosiva expansión de la base monetaria, lo cual no quiere decir que no vaya a haber inflación a futuro. Va a depender mucho de qué haga la Fed al respecto. Bien, a ver, déjenme ver el chat. Sí, fue, por decirlo de alguna manera, una movida inteligente, si se quiere, pero no consistente. No elimina el problema, sino que lo transforma en otro. Lo puedo poner de esta manera. La concepción que tuvo la Fed en su momento de compensar un colapso de B con una expansión de M puede ser consistente, pero la manera en que se ejecutó la política no fue consistente porque se hizo caer B más de lo que el mercado caía en el mercado.
lo cual lleva a tener que expandir M más de lo necesario. Y eso después es un problema. A la par que el flujo nominal no volvió a su nivel de equilibrio. Cayó de nivel y no se reparó ese error. Al menos en Argentina, pero también en algunos lugares en Estados Unidos y otros países, la política de la Fed de expandir la base monetaria muy significativamente sin inflación ha llevado a asegurar que la inflación no es un fenómeno monetario, pues se está imprimiendo billetes a lo loco si no suben los precios. Eh, el principal problema de esa postura es que el nivel de precios no depende solo de la base monetaria, depende de la oferta monetaria total, de la cual la base monetaria es uno de los componentes. Como estábamos viendo antes, el otro componente de la oferta monetaria, el multiplicador bancario, caía a la par que la base monetaria sube. Entonces, en este gráfico tienen dos evoluciones de M2. La línea sólida es M2 en Argentina, que como no está ajustada por eh, seasonality, por estacionalidad, tiene algunos picos ahí en diciembre, pero se ve que crece mucho más veloz que la de M2. Fíjense que en el 2006 M2 para Estados Unidos es 100 y a fin del 2014 es 160, cuando para Argentina es 650. Eh, de allí que en Argentina haya habido mucha más inflación que en Estados Unidos, por más que quizás Estados Unidos en términos porcentuales haya expandido la base monetaria más, especialmente cuando explota la crisis. Lo que hay que ver es ver la evolución de algún agregado monetario, M2, M3, M1, puede depender del país, pero es un error quedarse solo con la base monetaria. El nivel de inflación de Estados Unidos es bastante consistente con la evolución de M2, como corresponde en teoría. No tiene por qué ser necesariamente con base monetaria. Es decir, no hay ningún misterio en por qué en Estados Unidos no ha habido alta inflación en estos años. Y este es mi último slide eh, para hacer un paralelismo, un poco más de paralelismo con la crisis del 30. Después del 2008 también ha habido un shock, si se quiere, al regime uncertainty. Eh, por ejemplo, sobre todo para las pymes, ¿cuál va a ser el costo y alcance real del Obamacare? Justamente hoy posteaba a quienes metieron en Twitter o en Facebook un video corto de Anthony Davis mostrando que Obamacare, más allá de sus intenciones, falló en el outcome. El costo de la cobertura de salud es mayor y el número de personas cubiertas por seguro médico es menor. Obamacare supuestamente iba a ser cobertura para todos y más barato. El efecto fue exactamente el contrario en las dos variables. Entonces, en este contexto, no cuando uno es una gran empresa con espalda, etcétera, cuando uno es una pyme, ¿cuál va a ser el costo de tener empleados una vez que Obamacare entre en práctica? No era claro cuál iba a ser el costo. Recuerden que Obama se lo ha encontrado mintiendo sobre cuestiones del Obamacare. Es decir, él creó la ley y él no fue del todo honesto en cuáles iban a ser los efectos y qué estaba incluyendo la ley o no. Se dio la crisis del euro y de la deuda en Europa, recuerden Grecia. Y había rumores de que Grecia saldría del euro y el temor o uno de los temores de si Grecia salía del euro es cuál iba a ser el próximo país en decir salgo del euro. Creo que Inglaterra tuvo alguna especie de referéndum o va a tener respecto a quedarse o no en el euro, Unión Europea o algo por el estilo. Y esto genera incertidumbre, es un shock muy grande. En Estados Unidos estuvo el caso del shutdown. Estados Unidos llegó al máximo de la línea de crédito en su tarjeta de crédito y el Congreso le dijo, no, basta, hay que ajustar gasto, ya es demasiado. Entonces, ¿qué se va a hacer con este problema? ¿Se van a aumentar impuestos? ¿Va a bajar el gasto? Si baja el gasto, ¿cómo? ¿Dónde? Genera incertidumbre. Y miren las elecciones presidenciales hoy en Estados Unidos, que puede ser una descripción de
efectivamente elegir el mal menor. Clinton, Sanders o Trump. Esto genera ruido y esto hace que las inversiones de alguna manera se desaceleren hasta que no sepamos quién va a ser el nuevo presidente y con qué nueva regulación o locura nos va a venir. La del 2008 fue también una crisis que ha durado muchos años. Y si bien no ha habido un New Deal, sí ha habido mayores regulaciones, mayores intervenciones y creo yo bastante ruido político institucional. ¿Qué medidas en concreto se van a tomar y cuáles van a ser los costos reales? Y este es mi último slide. Así que obviamente, por supuesto, les agradezco a todos esta compañía. Espero que sea interesante, pero que haya sido interesante. Les voy a hacer llegar todo el material, pero estamos abiertos a preguntas, comentarios, etcétera. Puede que haya salido un poco rápido. Tratar de concentrar la información en una hora. Les voy a hacer, les voy a pasar a mis colegas hoy el PowerPoint que armé, mis notas de macro que tocan varios de los puntos que hemos hablado y dado que ahora sé lo que hemos discutido, algún que otro paper que toque temas de manera similar a como los hemos presentado por si los quieren leer. No sé, Eduardo, cuál es el mal menor. Es muy difícil evaluarlo. No. Tampoco sigo las elecciones presidenciales en Estados Unidos muy de cerca para estar bien familiarizado con las propuestas puntuales de cada uno. Seguir el caso argentino ya me consume demasiado. Muy bien, espero ver a varios de ustedes en la residencia, a ver si puedo dejarles el slide. No, no, se cerró. Eh, Aquí está. Eh, si están en la residencia los veré entonces, tocaremos otros temas. Si van al Congreso Rosario estaré ahí lunes y martes. No creo que me pueda quedar el miércoles. Así que espero en uno, otro o ambos eventos cruzarnos.